Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jessica Magnolia Quintero Espina, estudiante del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy haré una explicación del tema del curso de bioquímica, el tema biomoléculas. Pertenezco al grupo 18 a cargo del tutor Alberto García Jerez. Para iniciar, hablaremos de los carbohidratos. Como primer ejemplo tenemos la galactosa. Estas son sus estructuras químicas según la proyección de Howard y su proyección de cadena lateral. De acuerdo a su número de carbono, se clasifica como una hexosa y según su grupo funcional principal es una aldosa, se considera entonces aldohexosa. Es un monosacárido. Su función biológica es aportar energía al metabolismo corporal y carece de enlace glucosídico. Como segundo ejemplo tenemos la fructosa. Estas son sus estructuras químicas según proyección de Howard y cadena lateral. De acuerdo al número de carbono se clasifica como una hexosa y según su grupo funcional principal es una cetohexosa. Es un monosacárido. Su función biológica es producir energía y edulcorante natural. También carece de enlace glucosídico. Como tercer ejemplo tenemos la lactosa, que es una unión de una molécula de galactosa y una de glucosa. Se clasifica como una hexosa y según su grupo funcional como una cetohexosa. Es un monómero disacárido. Su función biológica es proveer energía, mejorar la absorción de minerales, favorecer el desarrollo de las bifidobacterias. El enlace glucosídico se da en estas dos partes en la que se unen de una molécula y de otra su grupo carboxilo con su grupo amino, lo que libera una molécula de agua y une las moléculas. Pasando ya a los aminoácidos, tenemos como primer ejemplo el triptófano. Según esta estructura, podemos observar aquí su carbono alfa, su grupo carboxilo, su grupo amino y su cadena lateral. De acuerdo a esta cadena se clasifica como un aminoácido neutro aromático. El punto isoeléctrico del triptófano se adquiere averiguando el pK de su grupo carboxilo con el pK de su grupo amino. La suma de estas dos se dividen entre 2 y nos da como final que el punto isoeléctrico del triptófano es 5,89. Su función biológica es regular los ciclos sueño-vigilia, mantener la piel saludable y estabilizar el estado de ánimo. Continuamos con el ácido aspartico. Esta es su cadena. De acuerdo a su cadena lateral, se clasifica como un aminoácido ácido. Su punto isoeléctrico se clasifica de igual forma con el pK del punto carboxilo y el pK del grupo amino. La suma de las mismas se divide entre 2 y nos da que el punto isoeléctrico corresponde a 5,74. Su función es producir y liberar hormonas y funciona como un neurotransmisor del sistema nervioso central. Continuamos con la arginina. De acuerdo a su cadena lateral, la clasificamos como un aminoácido básico. Su punto isoeléctrico, de igual forma, es la suma del pK del grupo amino con el grupo carboxilo dividido entre 2 nos da que tiene un punto isoeléctrico de 5,6. Su función es mejorar el flujo sanguíneo y estimular la liberación de insulina. Pasamos ya al tema de las proteínas. La gliadina. Esta es su estructura química. En este punto se da la formación del enlace peptídico. De igual forma, se une el grupo carboxilo de una molécula con el grupo amino del otro y se unen para formar la molécula mayor. De acuerdo a su conformación estructural, se llama primaria. Su punto isoeléctrico se hallan descubriendo el pK de los principales aminoácidos que conforman la proteína. En este caso hablamos de la glutamina y la prolina. Sumamos las dos divididas entre 2 nos da que el punto isoeléctrico es de 5,98.
Su función biológica es dar elasticidad y consistencia al pan y el trigo para consumirlo. Como segundo ejemplo tenemos la glutenina. Esta es su estructura química. En este punto es un ejemplo del enlace peptídico. Se une las dos moléculas en su punto amino de uno y el carboxilo del otro. Se clasifica entonces como una estructura secundaria, su punto isoeléctrico con el pK de los aminoácidos que participan en ella, que en este caso son metionina, triptófano y lisina. Sumamos las tres, se dividen entre 3 y nos da que el punto isoeléctrico es de 7.13. Su función biológica es dar elasticidad y consistencia al pan y trigo para consumirlo, al igual que con la gliadina. El tercer ejemplo es la tripsina. Esta es su estructura química y este es el ejemplo del enlace peptídico, la unión de las moléculas. Se clasifica como una estructura terciaria. Su punto eléctrico es con el pK de la arginina y la lisina dividido entre 2 nos da 10.25. Su función es digerir las proteínas en el páncreas del ser humano. En este paso tenemos ya los lípidos. El primero que trataremos es la lecitina. Se considera un triglicérido. Sus características estructurales es que está formado principalmente por ácidos grasos, glicerol, ácido fosfórico y colina. Es saponificable, es decir, que puede participar en la transformación de jabón. Es insaturado y su función biológica es favorecer la correcta transmisión nerviosa, disminuir el LDL, que es considerado el colesterol malo en el cuerpo, y aumentar el HDL o el colesterol bueno, y previene los cálculos biliares. Ahora tenemos el ácido oleico. Se considera también un triglicérido. Sus características es que es un ácido graso monoinsaturado. Su función biológica es disminuir el LDL, beneficiar la tensión arterial, favorecer la agregación plaquetaria. Es también saponificable y es insaturado. Esta es su estructura química. Por último ejemplo tenemos el ácido linoleico. También es un tipo de lípido triglicérido. Sus características estructurales es que es un ácido graso poliinsaturado con una unión COOH, CH27, CH, doble enlace CH, CH2, CH, doble enlace CH, CH24, CH3. Su función biológica es mejorar el sistema inmunológico, favorecer la creación de hormonas y funcionamiento neuronal, y disminuye también el LDL. Es insaturado y saponificable. Por último, tenemos un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. El ADN es un doble hélice que mantiene interacciones no covalentes, lo que permite desunirse con facilidad para replicarse. Es una molécula grande y estable que permite guardar información para almacenarla y transmitirla. El ADN es fundamentalmente constituyente del núcleo celular y en pequeñas porciones de las mitocondrias. En su composición están los nucleótidos de bases púricas, adenina y guanina, y pirimídicas, citosina y timina. El esqueleto de las moléculas de ADN lo constituyen las desoxirribosas y los fosfatos. Cuenta con ribosas y pentosas, tienen un uracilo y su naturaleza es monocatenaria. Los desoxirribonucleótidos se unen entre sí mediante enlaces covalentes fosfodiéster hechos entre el grupo fosfato de la posición quinta de uno de ellos y el grupo hidroxilo de la posición tercera del otro. Por su parte, el ARN es un polinucleótido importante que participa en el proceso de expresión genética entre intermediario del ADN y las sustancias proteicas. Es complementario a una sola cadena de las dos de un gen, por lo que el contenido de una no es igual en la otra. El ARN se origina a partir de un ADN molde por un proceso de transcripción en el que participan las ARN polimerasas.
El ARN mensajero tiene el papel de trasladar información genética desde el núcleo hasta los ribosomas. El ARN transferente se encarga de transportar los aminoácidos hasta el ribosoma para su embalaje en las posiciones adecuadas. Y el ARN ribosomal, una vez ensamblada, se da la lectura para traducir el ARN mensajero durante la síntesis de proteínas. Los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster análogos a los del ADN, siendo los extremos quinto y 3 y quinto y 3 siendo los cuatro bases principales adenina, guanina, citosina y uracilo. Muchas gracias.